Bien, vamos a eh, terminar con la clase 12, la parte 2. Un aspecto que yo considero que es relevante que lo tengan presente como para la discusión, ¿cierto? En economía. En particular, tiene que ver, ¿cierto? Con las decisiones que tienen los estados, ¿cierto? Sobre la forma en cómo se determinan los equilibrios, ¿ya? Entonces, vamos viendo. En economía, ¿cierto? Lo que vimos es que existen distintas formas de visualizar, ¿cierto? En el cómo se asignan los bienes y servicios. Vimos que tenemos el concepto de economía centralmente planificada. En el extremo, ¿cierto? También tenemos una economía de mercado centralizado o economía libre mercado. Y entre medio tenemos la economía social de mercado, ¿ok? La cual, para efectos de, ¿cierto? La flechita acá, podría estar moviéndose en esa dirección o en esa dirección, dependiendo de las decisiones que tome el Estado en la forma en cómo quiere organizar, ¿cierto? Eh, a los mercados, por ejemplo. ¿Ya? En particular, si uno lo piensa desde el punto de vista de las economías como China, China partió siendo, ¿cierto? Desde la antigüedad, ¿cierto? Como una economía imperial, después viene, ¿cierto? La época en que China pasa a ser, ¿cierto? Una economía totalmente planificada. Pero lo que hoy día se ve en China es una situación en la cual básicamente uno, si quisiera dibujarlo, ¿cierto? Está como por aquí, una cosa así, ahí, por ahí, ¿ya? No está bien centrado esto, pero por ahí. Como acercándose a lo que es una economía social de mercado. Es decir, donde está entregando incentivos para que, ¿cierto? Se desarrollen las empresas privadas, ¿ok? Pero bajo el control estatal, ¿ok? Entonces, lo que uno puede visualizar, ¿cierto? Es que China se está transformando en una potencia mundial, ¿ok? Claro, ahí uno podría discutir si acaso tiene que transitar hacia acá, es decir, están más cerca, más al medio o más, ¿cierto? Eh, al lado de lo que es la economía de mercado descentralizada, porque de hecho ya es una economía social de mercado, no podría decirlo así. El punto está en que para que siga creciendo al ritmo que lo está haciendo, ¿cierto? Uno se cabría preguntarse si acaso necesita tener más libertades, digamos, o entregar más libertad al Estado. ¿Ok? Y de mi punto de vista sociológico, ¿cierto? Eh, para que alguien crezca, necesita tener más libertades. O sea, piénsenlo desde el punto de vista de ustedes, por ejemplo, probablemente en algún minuto del tiempo, ¿cierto? Cuando decidieron seguir estudiando, en la mayoría de los casos, están bajo, ¿cierto? La protección de un tutor financiero que generalmente, ¿cierto? Es el padre, la madre o el conjunto de la familia. Pero en algún momento van a tener que tomar esa decisión de emprender, ¿cierto? De salir, romper el cascarón definitivamente, ¿cierto? Entonces, la forma en que ustedes logren, eh, ¿cierto? Esa libertad les va a permitir aprender a tomar decisiones, ¿cierto? Y crecer. Y eso se va a dar justamente cuando, ya se está dando, pero se va a dar con mayor fuerza cuando salgan de su hogar y tomen sus decisiones sobre la mano. Digan, yo ahora sí eh, soy capaz de tomar mis propias decisiones. Voy a poder invertir, voy a poder salir al mundo, ¿cierto? A hacer negocio o emprendimiento o pueden ser incluso temas sociales, ¿cierto? Lo mismo pasa acá en parte con China, porque en buenas cuentas piénsenlo de esta manera. China, un gobierno súper centralizado, y lo que está haciendo es apoyar mucho a las empresas, pero en ese apoyar mucho también les pone muchas restricciones, ¿ya? Entonces, mientras conserve esas restricciones, China no está permitiendo que las personas tomen completo control, ¿cierto?, de sus propias decisiones.
Entonces, bajo ese escenario, ¿cierto? El crecimiento de China, de mi punto de vista, ¿cierto? Un análisis eh, bien simplificado, ¿cierto? O sea, hay muchas más cosas de por medio, pero mientras China no tome, ¿cierto? Esa decisión de entregarle efectivamente la libertad a las personas, totalmente, ¿cierto? El crecimiento, de mi punto de vista, va a empezar a frenarse, ¿ya? ¿Y cuándo se va a retomar? Cuando efectivamente se dé cuenta que tiene que entregarle más libertad a las personas, ¿ok? Es como contradictorio, porque en buenas cuentas, siendo un Estado centralizado, ¿cierto? El querer darle más o menos libertad a las personas te va condicionando el éxito futuro del país, ¿ya? Entonces, esta discusión de cuán centralizada tiene que ser una economía es compleja, ¿no? No es fácil, ¿ya? De hecho, hasta el día de hoy, ¿cierto? Se discute qué tanto tiene que intervenir el Estado, ¿cierto? En estas decisiones. Entonces, por ejemplo, vámonos a la siguiente lámina. ¿Se recuerdan cuando veíamos el caso de la economía que estaba, ¿cierto? Eh, Al principio, ¿cierto? Encerrada sin tener apertura al comercio internacional, y donde el ejercicio que hacíamos era, oye, mira, ahora que se abre la frontera, tanto para exportar como para importar, se produce una ganancia en términos de bienestar social. Claro, hay perdedores y ganadores, pero si uno lo mira a largo plazo, ¿cierto? Y con la experiencia que uno ha ganado en términos de cómo los mercados reaccionan, de aquella época en donde se abrieron los mercados de la fruta, por ejemplo, en Chile, eh, al día de hoy, uno mira la calidad de los productos y son totalmente distintas. Hemos ganado mucho con consumidores y en términos de eficiencia, menores costos y precios más asequibles también, ¿ya? Entonces, si uno mira la perspectiva de largo plazo, el abrirse al comercio es súper importante. Ahora, la pregunta es, vamos a acotarlo del análisis, lo que vamos a ver a continuación, al mercado interno. Vamos a suponer un mercado que está cerrado y sus fronteras para simplificar el análisis, ¿ya? Y vamos a suponer lo siguiente. Un mercado competitivo, donde tenemos la demanda, la oferta, tenemos un cierto excedente del consumidor, un cierto excedente del productor. Recuerden que el excedente del consumidor es la diferencia entre la disposición a pagar del consumidor y el precio que paga por las distintas unidades consumidas. Por lo tanto, ese excedente viene a ser como una suerte de ganancia para el consumidor, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, este caso de que estar en la playa, ¿cierto? Y con 35 grados de calor, ¿cierto? Temperatura, 35 grados de temperatura ambiente, en donde, claro, me puedo refrescar, pero también puedo tomarme un helado, y por el helado estoy dispuesto a pagar, por ejemplo, 700 pesos, y el helado cuesta 500, ¿cierto? Ese diferencial viene a ser el excedente del consumidor. Por el lado del excedente del productor, es la diferencial entre el precio que recibe por las unidades que ofrece, en este caso el helado, ¿cierto? Por 500 pesos, y si el helado le cuesta 200 pesos, la diferencial, ¿cierto? Son los 300. Es decir, es una ganancia que obtiene el productor. Entonces, supongamos ahora que viene el Estado y indica que estos precios, por ejemplo, el helado de 500 pesos, es demasiado. Entonces las playas ahora, los precios de los productos, en particular el helado, lo vamos a fijar acá, más abajo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Vamos colocando cada situación. Vamos a colocar línea verde, línea roja. Fíjense. Por un lado, tenemos que a un precio menor, si a este le llamamos precio máximo, de máximo, este max, ¿cierto?
¿Qué es lo que está pasando aquí? A un precio máximo que le imponen a los productores, ¿cierto? El equilibrio para el productor, ¿cierto? Va a estar dado en este punto. ¿Y qué va a pasar con el equilibrio anterior? Que el que teníamos acá, ¿se acuerdan? Voy a dibujar aquí. ¿Qué pasa con toda esta cantidad que está entre, vamos a colocar aquí, entre A, B, y vamos a colocar acá un C? ¿Qué pasa entre A y B en términos de cantidad con esas unidades? ¿Qué le pasa a los consumidores? ¿Están felices? No, porque consumen menos. Exactamente, están súper angustiados. Pues, yo estaría angustiado, imagínate, ¿cierto? Porque no están las unidades disponibles. ¿Qué hago para hidratar a mi hijo en la playa? Si no lleve nada, se consideraba que estaban disponibles, iban a estar disponibles los helados o, o las agüitas que venden, ¿cierto? Las bebidas, no sé. ¿Qué hago? Si mi hijo está llorando, pues, me pongo nervioso, ¿no? ¿Qué hago aquí en este punto? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa con las personas cuando se fija un precio máximo que es menor? ¿Qué pasa con todos estos consumidores? Cuando se establece el precio máximo. ¿Qué pasa con estos que están acá, entre B y C? ¿Qué hacen los consumidores cuando ven un precio que es menor? Pongamos el siguiente escenario, ¿no? No estamos en la playa. Supongamos que venden queso y el queso, en vez de estar en 2.000 pesos, lo bajan a 500, el cuarto. 500 pesos el cuarto. ¿Qué hacen los consumidores? ¿Qué hacen todos estos consumidores en particular? Estos sabemos que de alguna manera al ver un precio así, ¿cierto? Van a querer consumir. Pero ¿qué pasa con todo esto entre B y C? ¿Qué hacen antes que abra Eh, el local? ¿Sí? ¿Mildred? ¿Más barato? Está más barato, ¿cierto? ¿Y qué hacen los consumidores que antes no podían acceder al producto? Ahora sí puede. Ahora sí pueden. Y si el local abre a las 8 de la mañana, ¿qué va a pasar? Antes de las 8, ¿qué va a pasar? ¿Hacen fila? Hacen fila, pues, están ahí corriendo. Me levanto yo a las 5 de la mañana a estar ahí, ¿cierto? Esperando que poder pagar esos 500 pesos por ese producto, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa a todos? Suponiendo, vamos a suponer lo siguiente, que todos los consumidores llegan, producto de que hay un incentivo, ¿cierto? Porque el excedente aumenta. Entonces todos los consumidores en forma ordenada se colocan en la fila antes de las 8 de la mañana, antes que abra el supermercado, por ejemplo, a poder adquirir su producto. ¿Qué le va a pasar a los consumidores? Pensemos, estamos en acá. El primero, cuando abra el supermercado, va a llegar, va a llevar su unidad, feliz, ¿no? Contento. El segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. ¿Y qué pasa con las siguientes unidades? Voy a dibujarla con color amarillo. ¿Qué pasa con las que están acá? No están disponibles para los demás consumidores. Exactamente, no están disponibles para los demás consumidores. ¿Y cuál es la sensación de los consumidores que no pueden adquirir su producto? ¿Están felices? Enojo. Están enojados, po. O sea, primero hay distintos estados de ánimo. Pasamos de estar apesadumbrados, tristeza, ¿cierto? Y después pasamos al enojo, ¿cierto? Oye, estos empresarios que esconden las cosas, por ejemplo. ¿Y de quién es la culpa? Es del empresario. Pero en realidad, ¿dónde está el problema? ¿Cuándo surge el problema? Cuando se determina el precio máximo, ¿no? Cuando el Estado, ¿cierto? ¿Quién está respondiendo para saber?
Que no logro ver. Yo, Aldana, Aldana, yo. ya. Bien. Entonces, como dice Aldana, ¿cierto? Cuando el Estado interviene en el mercado, a posteriori de que las reglas del mercado estaban fijadas de una cierta forma para operación, en su operación, ¿cierto? Donde había libertad, esto va al mercado, el Estado interviene y le da una señal, ¿cierto? En este caso, eh, al mercado, indicándole, mira, ustedes, empresarios, no pueden cobrar más que esto, ¿cierto? Y el empresariado dice, oye, pero espérate, pues si aquí las reglas del juego eran otras, ¿cierto? No sé, lo siento, pero tú estás en mi territorio nacional, ¿cierto? Por lo tanto, las reglas del juego son las que yo fijo, ¿ok? Y en ese caso el empresario dice, bien, o sea, si esas son las reglas del juego, yo tendré que adecuar mi producción y mi venta, ¿cierto? En este caso al punto A. Y por lo tanto, todas estas personas, ¿cierto? Se van a quedar sin producto, ¿ok? Entonces, ¿qué se produce acá? Si ustedes se fijan, en este triángulo que tenemos acá, ay, perdón, aquí sí. En todo este triángulo que teníamos acá, originalmente que era parte de los excedentes del mercado, todo esto que está aquí, démosle un nombre acá, A, B, C, sería pérdida social, ¿ya? Producto de una intervención estatal que establece un precio máximo. ¿Ok? ¿Qué sucede a continuación? ¿Qué podría pasar? ¿A alguien se le ocurre algo? Aparte del descontento social, ¿cierto? Que es parte del proceso. ¿Qué podría pasar? ¿Podría surgir un mercado aparte de gente dispuesta a pagar precios más altos? Perfecto. ¿Y dónde lo podemos ver eso a priori? Porque en buenas cuentas, ¿cierto? Antes nosotros, muy bien, Luz María, muchas gracias. Excepto lo que nosotros teníamos, vamos a colocarlo por aquí. Se están agarrando los colores, pero aquí. Antes teníamos ese precio, ¿cierto? Este nivel de precio. Y en particular, sabemos, los oferentes saben, ¿cierto? Que hay disponible una demanda que es entre A y B, este segmento que está acá. Voy a colocar con otro color, eso. Colocarlo aquí. Este segmento que está aquí, hay consumidores disponibles, ¿cierto?, a pagar por el producto. Por lo tanto, ¿qué es lo que podría surgir con lo que dice Luz María? ¿Cierto? Un mercado informal, un mercado negro, ¿ya? Conocido así como mercado negro, que en buena cuenta es un mercado informal, ¿cierto? En donde ciertos productores, a lo mejor, ¿cierto?, había cuenta de la falta de producto, ¿cierto? Y que, en buena cuenta, ellos sabían que podían producirlo y habían personas que estaban dispuestas a comprarlo, de alguna manera generan o pueden generar, ¿cierto?, esa instancia de intercambio con los consumidores. Entonces, incluso más, podría llegarse al extremo de que los consumidores, en su desesperación por adquirir los productos, si estos fueran productos esenciales, por ejemplo, pañales de bebé, leche de bebé, ¿cierto? Podría darse el hecho de que eh, acá los consumidores, sin darse cuenta, revelen cuánto están dispuestos a pagar. Y podría el productor, en base a ese análisis, determinar que el precio que va a cobrar no es este, sino que podría ser mayor. Es decir, le extrae parte del excedente a los consumidores que están desesperados, pues son productos esenciales. Entonces, siempre que uno fija, o más que fijar, siempre que hay intervención del Estado, ¿cierto? Siempre se van a producir ineficiencias. Eso está claro. ¿Ok? El punto está en que además de la ineficiencia, se va a producir una situación peor aún. Es que eventualmente se podrían producir estos mercados informales, ¿cierto? En pos
de atender esa demanda que está insatisfecha. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que podría, el peor escenario que uno podría esperar, ¿cierto? ¿Cierto? En términos de las reglas que está fijando para operar, que diga, ¿sabes qué más? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a intervenir completamente en los mercados, vamos a estatizar las empresas y le vamos a dar la instrucción a las empresas de que el precio máximo es este y la cantidad, por ejemplo, es esta que está acá, en este punto. Por lo tanto, tienen que producir todo esto. Ustedes dirán, pero, ¿y cómo se financian esas empresas? Porque en buenas cuentas van a tener pérdidas. Fíjense los costos que tienen. A ese precio, ¿cierto? Toda esta curva es la curva de costos. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Cierto? Para poder financiar esas empresas. Entonces, lo que empieza a pasar, ¿cierto? Es que es como nuevamente una nueva intervención, es que el Estado sube los impuestos o se endeuda, ¿cierto? Para poder financiar, ¿cierto? La operación de estas empresas que van a ser ahora estatales. ¿Ok? Y tiene que subir los impuestos de otros sectores, ¿cierto? Para poder empezar a poder financiar a estas empresas. Entonces se empieza a producir toda una situación compleja, porque al final, imagínense esto que esté permanentemente en el tiempo, donde el Estado esté cobrando impuestos o bien esté endeudándose, va a llegar un momento, ¿cierto?, en que probablemente el Estado va a estar tan sobreendeudado que, y con pocos ingresos, porque aumentó los impuestos, al aumentar los impuestos los ingresos disminuyen, porque muchas de las empresas dejan de producir en otros sectores. Entonces, para el Estado en sí, ¿cierto?, le significa, desde el punto de vista de la deuda externa, ¿cierto?, probablemente caer en algún momento en un default es que es una cesación de pagos, ¿cierto? Es decir, tú dejas de pagar y, en este caso, instituciones como el Fondo Monetario Internacional intervienen y te dicen, mira, para poder solucionar este problema tú tienes que tomar estas medidas, ¿ok? De esa manera nosotros podemos reestructurar tu deuda y de alguna manera darte facilidades de pago, ¿ok? Y eso es complejo porque en buenas cuentas tienes que reevaluar tu situación iniciante. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tenga una mirada distinta, alguien que considere que lo que estoy hablando, la verdad que no tiene nada que ver con la realidad y estoy completamente equivocado, o que tenga alguna sugerencia? Nicolás. Mm, Profe, yo tengo entendido que el precio de la electricidad está, está como, tiene un precio máximo fijado por el Estado. ¿Mm? Pero yo veo que la electricidad no funciona bien en temas de, Ujú. Estaba como hablando de Chile, en, ¿no? sí, en Chile acá. Ok. ¿Qué es lo que Ujú. pasa ahí? ¿Por qué funciona bien? Ya, a ver, veámoslo de la siguiente perspectiva. La electricidad que se genera en Chile eh, a nivel de generación eléctrica, déjame hacer un grafiquito ya. A ver si puedo hacerlo acá mismo. Voy a ahorrar lo que tengo ya. A ver, en la electricidad tenemos tres segmentos. Vamos a simplificarlo, ¿eh? Tenemos por un lado la generación eléctrica, generación, transmisión eléctrica y distribución eléctrica. ¿Ya? A nivel de generación eléctrica, las empresas se ordenan en el mercado y existe el llamado Coordinador Eléctrico Nacional, que lo que se encarga es de ordenar a las empresas de menor a mayor costo variable, y construye una curva de oferta como esta. Y lo que hace es que busca el equilibrio del precio, ya en lo que se llama el mercado spot, el, el- el precio donde se intersecta la demanda con esta curva, y ahí determina lo que es el costo marginal del sistema. ¿Ya? Eso
si uno pudiese llamarlo así, está escrito en una regulación que establece la forma como opera ese mercado y la forma en cómo está establecido en cómo opera, es como si fuera competencia perfecta. ¿Ok? A continuación tenemos, para poder llevar la electricidad a los usuarios finales, ¿cierto? A los clientes finales. Pensemos que los clientes finales son estos amarillos que están acá. ¿Ya? Necesito, ¿cierto?, transportarla. Por lo tanto, uso el sistema de transmisión eléctrica, el cual, ojo con eso, es considerado un monopolio natural por la economía de escala que tiene. Y por lo tanto, lo que hace el Estado es regula las tarifas de transmisión eléctrica que se cobran por llevar la electricidad a continuación a los centros de distribución. Y aquí están las distribuidoras. ¿Ya? Quienes a su vez también están reguladas. También tienen economías de escala. Por lo tanto, también se fija la tarifa en esos casos. Son monopolio natural. Y al fijar la tarifa, en ambos casos, lo que se hace es que existe la opción de fijo en términos marginales. ¿Se acuerdan del monopolio? Es decir, lo llevo a precio igual a costo marginal, o bien la segunda mejor alternativa, precio igual costo medio. ¿Me siguen, no? Porque precio igual costo medio, logro que se autofinancien estos negocios. Y no tengo que estar entregando subsidios, sobre todo cuando existen economías de escala. Por lo tanto, cuando la electricidad llega a los usuarios finales, ¿cierto? Lo que yo tengo, ¿cierto?, es un precio que tiene varias componentes, de las cuales esta, en la transmisión y la distribución, están reguladas. Entonces, cuando uno habla de que la electricidad está regulada en el precio, la verdad es que la regulación está dada principalmente en lo que es transmisión y distribución. Pero hay una parte importante que tiene que ver con la generación que no necesariamente está regulada. Ahora, el mercado en el cómo opera, ¿cierto?, tiene una complejidad un poquito mayor. Y es que hay consumidores que se consideran consumidores regulados, que son los consumidores residenciales, ¿ya? Que por el hecho de tener poco poder de negociación frente a estas empresas, ¿cierto? Lo que hace el Estado es que efectivamente fija, ¿cierto?, las tarifas a estos niveles, pero también eventualmente a nivel de consumidores no regulados, ¿cierto?, que serían grandes empresas, por ejemplo, pueden negociar con los generadores directamente. Y, por ejemplo, podrían estar ubicados en una zona intermedia. Por acá, por ejemplo. Aquí, por ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, las mineras, ¿ya?, que negocian tarifas especiales con, en este caso, las empresas de generación eléctrica. ¿Ok? Ahora, ¿sí, Catalina? Pero entonces, como en los monopolios, es normal como fijar las tarifas y da lo mismo los precios fijos. Es que los monopolios, recuerden lo que hace el Estado, a diferencia de lo que estamos viendo acá. Supongamos que esto es un monopolio, ¿ya? Vamos a colocar aquí. Supongamos que esto es un monopolio, vamos a trabajar con rojo. Y tenemos una empresa que ofrece sus productos. Este es el costo marginal, ¿ya?, del monopolio. ¿Ok? Recordemos que para efectos de equilibrio, ¿cierto?, como este es el ingreso marginal, la curva roja, el equilibrio del monopolista se da con una cantidad menor que la de competencia perfecta. ¿Ok? Es decir, el monopolio, de alguna manera, está generando una situación similar a la que hace el Estado cuando fija los precios, en términos de que es el monopolio el que establece una condición de cantidad menor, dado sus ingresos marginales, dado que tiene poder de mercado para hacerlo, y fija un precio más alto, que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Cierto?
El Estado dice, mira, dada tu condición, lo que yo voy a hacer es que voy a establecer un precio máximo, que va a ser este, que va a estar asociado al de competencia perfecta. Y por lo tanto, la cantidad que ofrece sería como que si este mercado fuera de competencia perfecta. Voy a colocar otros colores para que no se confunda. Esto que está acá, que es el equilibrio de competencia perfecta, lo que hace es que lo hace retornar al punto de competencia perfecta. ¿Se entiende? Ay, así, ya sé. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas en este punto? Profe, es que yo tengo una pregunta, pero no sé si es como porque no estoy entendiendo o Sí. que si es que ya, en el primer caso que usted había dado, ya cuando el Estado fija los precios, y al final usted decía que en última instancia se generaba como que fueran estatales las empresas. En ese caso no se generaría un monopolio y ahí se solucionaría igual, o sea, como que igual funcionaría. Porque al Si ser fuera... estatales como que al final no habría tanta competencia, o sea, igual podría funcionar. Ok, ya. Pensémoslo de esta perspectiva. Dependiendo de qué es lo que quieras lograr con el hecho de ser estatal, ¿ya? Si lo que estamos suponiendo es que existía un monopolio y tú quieres estatizar para que el monopolio se comporte como si fuera competencia perfecta, es decir, que el Estado de alguna manera tenga esta empresa para que las decisiones que tome las tome como que si estuviera en un mercado de competencia perfecta, estaría bien, desde mi punto de vista, aunque yo no estoy de acuerdo con las empresas estatales, pero ya, podríamos suponer que si la finalidad que persigue el Estado es que hay eficiencia económica y esa eficiencia se refleje en una situación en donde tenía un monopolio, pero lo que yo quiero es que siempre esté actuando como en competencia perfecta, estamos de acuerdo, ya, ok, se resuelve. Lo que estábamos hablando delante era que yo tenía un mercado donde tenía muchas empresas operando y a ese mercado completo yo le fijaba una tarifa, ¿cierto? Un segundo acá. Yo al mercado completo le fijo una tarifa acá y lo que causo como consecuencia es que las empresas, ¿cierto?, van a dejar de producir y algunas van a salir del mercado porque van a quebrar, ya van a estar obligadas a vender a un cierto nivel de precio. Entonces, en ese caso, lo que el Estado podría decir, lo que yo mencionaba, toma la decisión de estatizar estas empresas porque no están logrando cubrir las necesidades del mercado, habida cuenta de este precio máximo, ¿cierto? Pero en condiciones de eficiencia, estas empresas, ¿cierto? En términos de equilibrio, tampoco son capaces de solventar lo que el mercado necesita, porque en buenas cuentas los costos, suponiendo que estamos representándolo a través de esta curva, ¿cierto? Los costos son superiores, si ustedes se fijan, al nivel que estoy ofertando, que sería el nivel que estoy ofertando acá, la demanda está acá, pero los costos están acá. Entonces, la situación que estoy comparando, esto del monopolio que estaba, ¿cierto?, generando una situación de ineficiencia y que lo transformo en una empresa estatal para que opere de forma eficiente, supuestamente. Insisto, yo no estoy de acuerdo con eso porque en general las empresas estatales tienden a ser más ineficientes y a ser controladas por la política, por lo tanto son más ineficientes todavía. Pero suponiendo que no existen esos factores, uno podría pensar de que el hecho de que exista una empresa estatal, ok, te lleva a resolver un problema en la relación de agente-Estado, agente privado, agente-Estado, en donde si el Estado tiene una empresa estatal, esas diferencias, esa asimetría de información no debieran existir. Por ejemplo, en la calidad de los productos que estoy ofertando. ¿Ya? Debería ser de fácil solución. Pero no es así, de acuerdo a mi experiencia. Ahora, el caso que estamos viendo, en donde yo tengo un mercado en que está operando en forma competitiva y vengo y lo intervengo y después lo llevo y lo estatizo, en donde yo sé que los costos, independiente de donde esté, si son sector privado o estatal, son estos que están acá, ¿cierto? A sabiendas de que, ¿cierto? Tengo estos costos,
sí o sí voy a tener que entregarle un aporte a esa empresa para que sea, para que pueda solventar, ¿cierto? Esas unidades adicionales que están saliendo más caras que el precio que estoy cobrando. ¿Me sigue o no? Sí, profe, súper, súper, súper. Ujú. Claro, tendría como que, si es que no se salen todas las empresas del mercado, no funcionaría, o sea, no sería totalmente eficiente. Ujú. Ya, profe, gracias. Ya, gracias a ti. ¿Más dudas? ¿Sí? Aníbal. Hola, profe. Mi pregunta es si este tipo de medidas de bajar los precios tiene alguna relación con la inflación, porque tengo entendido que en Argentina, cuando ¿Mm? se fijaron precios los Kirchner, Sí. hubo como todo un problema de inflación detrás igual. Eh, Mira, pueden haber distintos motivos, ¿ya? Pero efectivamente una de las explicaciones que entregan los gobiernos en su análisis es que las economías en general sufren a veces shock económico, como por ejemplo lo que está pasando en Argentina, de un aumento de los precios por sobre los niveles deseados, digámoslo así, en términos de inflación, y por lo tanto una de las formas de buscar un control de precio es pidiendo a los privados primero que establezcan un límite de precio máximo, que es lo que hicieron en Argentina al principio. Pero como los privados dijeron, oye, pero ¿por qué? Pues si las reglas de juego son otras. Entonces yo como Estado establezco por decreto los precios máximos, buscando, insisto, una forma de controlar la inflación y de alguna forma de evitar que la gente pierda poder adquisitivo, ¿cierto? La consecuencia de eso, porque al final la inflación está presente, porque hay otros problemas internos en la economía, como por ejemplo, ¿cierto? Y lo que está pasando a nivel mundial, es que una de las explicaciones es que al detener por un tiempo la economía, lo que causó es la salida de muchas empresas, y hoy día como el consumo volvió a reactivarse, esa empresa no está. Entonces, una forma de resolver esa problemática, ¿cierto? No es frenar los precios, es reactivar la economía. Y por lo tanto, lo que debería hacer urgentemente, ¿cierto? Es colocar algunos incentivos para que se reabran las empresas en el mercado. Otra de las consecuencias, o sea, otra de las cosas que está explicando esta situación, ¿cierto? Es que a nivel mundial se está viendo una, un cambio en la forma en cómo los trabajadores ven, ¿cierto? El estar en las empresas. Ahora los trabajadores en general, ¿cierto? Las nuevas generaciones, al ver que efectivamente se puede trabajar en teletrabajo, hay muchos trabajos que hoy día eh, se están, entre comillas, eh, los trabajadores buscando, ¿cierto? Que sea una combinación de teletrabajo. Y habida cuenta de eso, ¿cierto? Hay trabajadores que dicen, mira, la verdad que si tú no me ofreces esto, yo no, prefiero no seguir trabajando nomás. Así de simple. Es lo que está pasando en Canadá, por ejemplo, ¿cierto? O aquí mismo en Chile, cuando va a buscar trabajadores y no hay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambiaron las preferencias de los trabajadores, ¿ok? Hoy día el teletrabajo que antes se miraba como una suerte de oportunidad, ¿cierto? Que se está evaluando, se aceleró con el tema de la pandemia. Y aún más, las empresas que redujeron los sueldos de sus trabajadores o que los obligaron a tomar vacaciones, ojo con eso, los obligaron a tomar vacaciones durante el periodo en que estaba la pandemia, ¿cierto? Y vacaciones así cortadas, porque ya tómate la mañana de trabajo y la mitad del día de vacaciones. Esos trabajadores están buscando trabajo y para esas empresas le está significando una pérdida tremenda de capital humano. Y eso es una realidad. Y eso está implicando que muchas empresas empiecen a, ¿cierto?, a tener menos capacidad de producción. Entonces, toda esta situación de la pandemia, ¿cierto?, cambió no solo en términos de la forma en cómo tenemos que vivir, ¿cierto? Esto de usar mascarillas, estar con precauciones permanentes, sino que además, ¿cierto? Hizo darse cuenta a la gente, ¿cierto? Que hay una forma diferente y mejor
hacer el trabajo. ¿Se entiende, no? Sí, bien. ¿Qué me había preguntado recién? Perdón. ¿Yo? Aníbal, ¿no? Sí. Ya. No sé si. Dime tú si hay algo que quieras aportar. Eh, no. Simplemente quería saber qué efecto podía tener en la inflación y andaba buscando igual. De hecho, Sí. encontré una cita que dice, en Ujú. general tiene efectos positivos en el corto plazo, pero desata respuestas de productores y consumidores que terminan provocando a mediano plazo más inflación. Sí, porque al final la respuesta normal es que los productores van a sacar productos del mercado, ¿cierto? El precio se reduce efectivamente, pero a continuación, si esos productos son indispensables y no están en el mercado, lo que empieza a pasar es que lo que comentábamos recién, que todo esto que estaba acá, esta demanda, digámoslo así, ¿cierto? En particular hasta ese punto, ¿cierto? Toda esa demanda que antes estaba siendo satisfecha, ahora no está, pero la gente necesita esos productos. Pensemos productos básicos, la leche para los niños, para sus huesos, ¿cierto? El pan, la harina, ¿cierto? Esa gente va a necesitar esos productos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esas personas que saben que sus hijos tienen que estar bien alimentados, ¿cierto? Porque si no se van a desnutrir, van a estar dispuestos a pagar incluso más que el precio original. Van a estar dispuestos a pagar su verdadera disposición a pagar, que está acá, arriba. Y por lo tanto, al final la consecuencia que se va a tener es una inflación mayor que la que habíamos logrado detener. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ujú. ¿Más preguntas? Perfecto. Recuerden que los capítulos son el 6, 8, 9 y 12. ¿Ok? De lo que estábamos viendo recién.